Apreciados hermanos, reciban un cordial saludo. Soy Anthony Aliaga y esto es Ven Sígueme 2025. Y estamos con la lección número 2 de Doctrina y Convenios. En esta ocasión, la sección 1 que está titulada como Escuchad, oh pueblo. Esto corresponde del lunes 6 de enero al 12 de enero. No sin antes agradecerles la acogida del primer video. Realmente muy agradecido con ustedes y esto me invita a seguir mejorando y sobre todo proporcionándoles la mejor información. Pero también recordar siempre como advertencia, este es un recurso complementario, no debe reemplazar su estudio personal y no debe reemplazar su estudio familiar. Más por el contrario, esto es para que ustedes puedan complementarlo y puedan quizás preparar alguna clase, quizás sean maestros de escuela dominical o como líderes dentro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Sin más preámbulo, empecemos. Bien, vamos a hacer una pequeña introducción. Vamos a ver una cronología que vendría a ser como un poco de la historia de cómo fue que obtuvimos este libro canónico de Doctrina y Convenios. Si bien es cierto, este recurso ha sido preparado con el manual oficial de Ven Sígueme, también se han complementado con otros manuales, como por ejemplo el Manual de Institutos de Doctrina y Convenios. Y les hago la misma invitación de que así como tienen el manual de Ven Sígueme como patrón, pues también pueden tomar otros recursos. Entonces, vamos con la cronología. En el año de 1830, específicamente en el verano, el profeta, por mandamiento divino, comenzó a copiar y a preparar las revelaciones con la idea de publicarlas. Entonces, hasta allí ya se tenían varias revelaciones, lo que hoy en día tenemos como las primeras aproximadamente 66 secciones de Doctrina y Convenios. El profeta José Smith, por inspiración, empezó a recopilarlas, a prepararlas, para que éstas después, en un futuro cercano, puedan ser publicadas. También dice que en algunos élderes llevaban unas copias, pero con previa autorización. La obra misional empezó casi con el inicio mismo de la iglesia el 6 de abril de 1830 y muchos de estos misioneros pedían al profeta obtener unas copias, las cuales las hacían a mano y éstas las llevaban cada vez que lo necesitaban al momento de proselitar. Ahora, en el año 1831, entre el 1 y el 2 de noviembre, se efectuó una conferencia de los élderes en Hiram, Ohio, y ahí fue donde el profeta José Smith propuso publicar estas revelaciones en un libro. Algunas personas se opusieron a esta idea. Ellos sentían en realidad vergüenza por la debilidad de José al escribir y les preocupaba que la publicación de las revelaciones causara más problemas a los santos. Aquí voy a hacer una pausa y voy a comentar una historia del libro Santos, que justamente es la que recomienda el manual de Ben Sígueme. Es una historia muy bonita y muy interesante que les voy a comentar. Y antes de ello, fíjense que esta conferencia de los élderes se refiere a los líderes. Estaba la primera presidencia, el quórum de los 12 y algunos otros líderes también importantes. Entonces es allí donde José Smith les hace esta declaración, ¿no?, de publicar estas revelaciones. Y bueno, también de paso para que los misioneros ya no los tengan como copias a mano, así como hojas sueltas. Entonces, vamos a leer la historia. Dice, el 1 de noviembre de 1831, José convocó a un consejo de líderes de la iglesia, ¿no?, la conferencia de élderes, y Ezra Booth había publicado recientemente una carta en un periódico local en la que acusaba a José de hacer falsas profecías y ocultar sus revelaciones al público. La carta tuvo gran circulación y muchas personas comenzaron a desconfiar de los santos y su mensaje. Hasta aquí una pausa. Imagínense, ¿no? Los detractores de la iglesia buscaban cualquier detalle
como decimos en Latinoamérica, buscarle la quinta pata al gato para valerse de eso y empezar a perseguir a la iglesia. Y en esta ocasión había sucedido poco antes de esta conferencia. Pero vamos a ver qué pasa. Muchos santos también querían leer la palabra del Señor por sí mismos, debido a que solo habían copias escritas a mano de las revelaciones que había recibido José. Estas no eran muy conocidas entre la mayoría de los miembros de la Iglesia. Los élderes que deseaban utilizarlas en la obra misional tenían que copiarlas a mano. Sabiendo esto, José propuso publicar las revelaciones en un libro. Confiaba en que ese libro ayudaría a los misioneros a compartir la palabra del Señor con mayor facilidad y a proporcionar a los vecinos curiosos información correcta sobre la iglesia. Hasta aquí una pausa. Y fíjense que a pesar de los detractores y que ellos buscaban cualquier excusa para perseguir a la iglesia, José Smith estaba seguro que al hacer esta publicación, pues iba a disminuir y por el contrario ayudar con la información correcta. ¿Cierto? Continuando el relato. El consejo analizó el asunto durante horas. David Whitmer y algunos otros se opusieron a la publicación de las revelaciones, preocupados de que al hacer más públicos los planes del Señor para Sion, los santos en el condado de Jackson pudieran experimentar problemas. José y Sidney no estaban de acuerdo e insistían en que el Señor quería que la iglesia publicara sus palabras. Después de debatirlo más, el consejo acordó publicar 10,000 copias de las revelaciones como el libro de los mandamientos. Asignaron a Sidney, Oliver y William McKellen que escribieran un prefacio al libro de revelaciones y que lo presentaran al grupo más tarde ese mismo día. A ver, hagamos también otra pausa y analicemos esto, ¿no? Fíjense que había un grupo todavía liderado por David Whitmer que tenían temor. Si bien es cierto, sus temores eran fundados porque estaban al acecho los detractores de la iglesia para cualquier cosa perseguirla. Ellos pensaron, según la lógica, según lo racional, de que esto iba a ser perjudicial. Pero tanto Sidney como José Smith sabían que, y bueno, por inspiración del Señor, esto por el contrario iba a ayudar a esclarecer alguna mala información, ¿no? Otro detalle interesante es que el primer nombre de Doctrina y Convenios no fue así, sino se llamó el Libro de los Mandamientos. Y se había mandado a hacer un prefacio. Todos sabemos que los libros normalmente tienen una especie de introducción llamado prefacio que nos indica más o menos de qué va a tratar el libro, ¿no? Y sobre todo de enganchar al lector. Bien, se había asignado esto a Sidney Rigdon, a Oliver Cowdery y William McLellan, ¿no? Bien, vamos a continuar el relato. Dice, en el nuevo prefacio, los 3 hombres comenzaron a escribir de inmediato, pero cuando regresaron con un prefacio, el consejo no se sintió satisfecho con el mismo. Lo leyeron debatiendo línea por línea y le pidieron a José que procurara conocer la voluntad del Señor en cuanto a él. José oró y el Señor reveló un nuevo prefacio para el libro. Sidney Rigdon registró sus palabras a medida que José las pronunciaba. En el nuevo prefacio el Señor le mandaba a todo pueblo que escuchara su voz. Declaró que Él le había dado a José esos mandamientos para ayudar a sus hijos y aumentar su fe, confiar en Él y recibir y proclamar la plenitud de su evangelio y convenio sempiterno. También respondió a los temores de aquellos que, como David, se preocupaban por el contenido de las revelaciones. Hasta aquí otra pausa y quiero resaltar cómo es la revelación, ¿no? La lógica decía, si vuelve a haber una publicación de la iglesia, los detractores se iban a valer de eso para seguir persiguiéndola. Pero el Señor le inspiró a José Smith, por el contrario, a hacer esta publicación de las revelaciones, y no solamente para esclarecer algunas dudas, alguna información falsa, sino para que sirva de mensaje
a todo el mundo, ¿no? Y si bien es cierto, por un lado, José Smith sabemos que no tenía mucha instrucción según lo temporal, pero sí tenía la revelación como profeta del Señor. Por eso testificamos de que él fue el profeta de la restauración, ¿no? Entonces, luego dice la frase, una de las frases que vamos a leer ahora en Doctrina y Convenios, que dice: lo que yo, el Señor, he dicho, yo lo he dicho y no me disculpo. Declaró: y aunque pasaren los cielos y la tierra, mi palabra no pasará, sino que toda será cumplida, sea por mi propia voz o por la voz de mis siervos, es lo mismo. Si bien es cierto, en ese momento fue un mensaje directo a David Whitmer y a los que no querían que se hiciera la publicación, pero más adelante esta revelación hasta hoy en día tiene vigencia. Después de que José pronunció las palabras del prefacio, varios miembros del consejo dijeron que estaban dispuestos a testificar de la veracidad de las revelaciones. Otros en la sala todavía se mostraban reacios a publicar las revelaciones en su condición actual. Ellos sabían que José era un profeta y sabían que las revelaciones eran verdaderas, pero les avergonzaba que la palabra del Señor les hubiera llegado filtrada a través del vocabulario limitado y la gramática endeble de José. Fíjese cómo a veces nosotros como miembros, ¿no? Si bien es cierto, muchos ya tenemos un testimonio, pero todavía no terminamos de entender la revelación. Ese sería un punto importante para nosotros y para compartir, si es que somos maestros, con los mismos miembros, ¿no? Recordar y entender al mismo tiempo cómo muchas veces el Señor actúa por medio de sus siervos, ¿no? Seguimos con el relato. El Señor no compartía su preocupación. En su prefacio el Señor había testificado que las revelaciones provenían de Él y eran dadas a sus siervos, en su debilidad según su manera de hablar, para ayudar a los hombres a saber que las revelaciones provenían de Él. Dictó una nueva revelación en la que desafiaba al consejo a seleccionar al hombre más sabio de la sala para que escribiera una revelación como la que había recibido José. Si el hombre seleccionado para la tarea no podía hacerlo, todos en la sala sabrían y serían responsables de testificar que las revelaciones del Señor a José eran verdaderas, a pesar de sus imperfecciones. Fíjense cómo el Señor muchas veces, debido a su misericordia, nos pide que probemos debido a nuestra debilidad y para que nos convenzamos de que Él es quien nos habla, de que Él es quien quiere que nos acerquemos, de que Él está allí, ¿no? Eso era el objetivo del Señor con este desafío, ¿no? A ver si alguno de entre los que estaban en la reunión, en la conferencia, podía hacer un prefacio tal como Él había dictado por medio de su siervo José. Y veamos qué pasa. Tomando una pluma, William intentó escribir una revelación confiado en su dominio del lenguaje. Sin embargo, cuando terminó, él y los demás hombres en la sala sabían que lo que había escrito no había venido del Señor. Admitieron su error y firmaron una declaración que testificaba que las revelaciones habían sido dadas al profeta mediante la inspiración de Dios. En consejo resolvieron que José debía revisar las revelaciones y corregir aquellos errores o faltas que pudiese encontrar por el Espíritu Santo. Muy interesante, muy extraordinaria esta historia, ¿no? Que vale la pena compartir y bueno, también creí que valía la pena compartirles esta experiencia y de cómo ha nacido este libro canónico, el de Doctrina y Convenios, ¿no? Bueno, más adelante Oliver Cowdery y John Whitmer fueron nombrados para llevar estas revelaciones hasta Independence, Missouri, y donde era finalmente donde se iba a publicar. William Phelps estaba a cargo de la impresión. Eso de hecho la asignación se puede leer en Doctrina y Convenios 5711, ¿no? De hecho William Phelps era eh, profesionalmente, él podía hacer impresiones de libros, ¿no?
Siguiendo con la historia, en el año de 1833, en el verano, ya se había impreso la mayor parte, pero un populacho destruyó la imprenta. Esta primera edición conocida como el Libro de los Mandamientos, contenía 65 secciones, más el prefacio, obviamente, ¿no? En la actualidad existen muy pocos ejemplares de esta primera edición, llamémoslo así. Hay alrededor de 9 o 10 aproximadamente, incluso hay algunos que están en algunos museos dedicados a la iglesia, ¿no? A ver, ¿qué pasó en 1834? El 24 de septiembre se formó otro comité compuesto por la primera presidencia y algunos otros con el propósito de preparar nuevamente las revelaciones para publicarlas. Entonces se reintenta, eh, o en todo caso se retoma esto de publicar las revelaciones, ¿no? En el año 1835, el 17 de agosto, se presentó la segunda edición en una conferencia de la iglesia, la cual contenía 102 secciones. Hasta aquí una pausa para mencionar que los miembros de la iglesia aún todavía no conocían las revelaciones, pero ya se les estaba presentando, ya se les estaba dando conocimiento de que se iba a publicar este libro de las revelaciones de José Smith. Ya habían para este entonces 102 secciones, ¿no? Y también, adicional a esto, se decide incluir 7 de los discursos sobre la fe y 2 artículos que no eran revelaciones. Finalmente se votó por llamar el libro como Doctrina y Convenios de la Fe. Y a finales de ese mismo año se decide, ya con el libro impreso, publicarlo como Doctrina y Convenios de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ¿no? Fíjense cuán interesante es el proceso que ha tenido este libro canónico. Bien, para el año 1844, después del martirio del profeta José Smith, el 27 de junio de 1844, antes de que los santos fueran expulsados de Nabú, se imprimió otra edición que ahora tenía 111 secciones. Ya había gran parte, ¿no? Pero ojo, todavía habían revelaciones que faltaban publicar, revelaciones que José ya las tenía preparadas antes de su martirio, ¿no? Luego de esto han habido más procesos. Hoy en día ya tenemos 138 secciones con 2 declaraciones oficiales. Ya no se tienen los discursos sobre la fe y esas revelaciones adicionales. El objetivo inicial de ellos era para los miembros y los que estudiaran doctrina y convenios en ese entonces tuvieran una guía, ¿no? Así como hoy en día tenemos la guía de estudio de las escrituras, en ese entonces tenían estos discursos y estas revelaciones adicionales como guía de estudio de las escrituras, ¿no? Y bueno, ha sido reemplazado por, valga la redundancia, la guía de estudio de las escrituras que hoy en día tenemos y que nos ayuda muchísimo. Bien, este es el preámbulo y ahora sí vamos con Doctrina y Convenios 1. La primera parte es donde el Señor dice, declara, escuchad, oh pueblo. Vamos a leer los primeros versículos y vamos a responder la siguiente pregunta. ¿A quiénes se dirige el Salvador? Dice, versículo 1 y 2. Escuchad, oh pueblo de mi iglesia, dice la voz de aquel que mora en las alturas y cuyos ojos están sobre todos los hombres. Sí, de cierto digo, escuchad, pueblos lejanos, y vosotros los que estáis sobre las islas del mar, oíd juntamente, porque en verdad la voz del Señor se dirige a todo hombre, y no hay quien escape, ni habrá ojo que no vea, ni oído que no oiga, ni corazón que no sea penetrado. Bien, entonces respondamos la pregunta, ¿a quiénes se dirige el Salvador? Pues se dirige en primer lugar a la iglesia y en segundo lugar a todos los habitantes de la tierra, ¿no? O sea, al final se dirige hacia todos, pero en orden, primero a la iglesia y luego a todos los habitantes de la tierra. ¿Por qué? Porque pues nosotros tenemos la misión de declarar a todo el mundo lo que el Señor tiene para nosotros, ¿no?
En los versículos 3 y 4 vamos a leerlos y vamos a responder qué es una amonestación. A ver, dice, y los rebeldes serán traspasados de mucho pesar porque se pregonarán sus iniquidades desde los techos de las casas y sus hechos secretos serán revelados. Y la voz de amonestación irá a todo pueblo por boca de mis discípulos a quienes he escogido en estos últimos días. Muy bien. Aquí cierra la idea de que nosotros, como miembros de la iglesia, tenemos la responsabilidad de llevar este mensaje a todo el mundo. Y este mensaje inicia como una voz de amonestación. La palabra amonestación es bastante interesante, les voy a compartir rápidamente una definición que dice que amonestación en su sentido más genérico es una sanción hecha con la intención de evitar que se repita un comportamiento indeseable. Ajá, interesante, ¿no? Quizás para los que nos gusta el fútbol, eh, vemos que muchas veces el árbitro hace advertencias a los jugadores cuando de repente están jugando de una manera muy fuerte, ¿no? Que podría lesionar a otros jugadores y a veces decide en lugar de expulsarlos, primero advertirles, ¿no? Para que eso no se repita. Algo similar sucede aquí, ¿no? Recuerden que para esta época se inicia la restauración de la iglesia y el mundo viene de una larga apostasía. Y eso conlleva a que el mundo tenía, vamos a decirlo así, falsas tradiciones, iniquidades incluso, ¿no? Entonces el Señor nos advierte que dejemos esas cosas y que estemos de su lado, ¿no? Porque ya después de esta dispensación, la cual llamamos la dispensación del cumplimiento de los tiempos, pues viene la segunda venida. Y fíjense que los que deciden aceptar al Salvador y su iglesia dejan ese estado de apostasía, pero los que rechazan, o incluso miembros que estuvieron en la iglesia, pero luego rechazan, vuelve a su estado de apostasía y pues lamentablemente en la segunda venida, pues van a recibir, vamos a decirlo así, justicia. En los versículos del 4 al 7 dice, ¿quiénes llevarán el mensaje? Bueno, ya respondimos, pero vamos a leerlo. Dice, desde el 5, e irán y no habrá quien los detenga, porque yo el Señor los he mandado. He aquí, esta es mi autoridad y la autoridad de mis siervos, así como mi prefacio para el libro de mis mandamientos, que les he dado para que os sea publicado, oh habitantes de la tierra. Por tanto, temed y temblad, oh pueblo, porque se cumplirá lo que yo el Señor he decretado en ellos. Fíjense, miren cómo el Señor mismo declara que este es el prefacio hecho por él mismo. Y aún así dentro de los líderes había un pequeño grupo que se mantenía reacio, ¿no? Pero vamos a ver que este prefacio no es cualquier prefacio. Fíjense que Doctrina y Convenios es el único libro que tiene el privilegio de tener un prefacio dictado por el mismo Salvador. Eso es algo muy bonito y muy interesante. Bien, en resumen, entonces, la voz de amonestación del Salvador va a los santos, es decir, a los miembros de su iglesia, y estos tienen la responsabilidad de declararlos a todo el mundo. La apostasía y la maldad preceden a la segunda venida. Bueno, como les indicaba, en la época de Joseph Smith, desde 1820, el Señor decide restaurar todas las cosas. El mundo venía de una larga apostasía y todos aquellos que deciden seguir al Salvador dejan ese estado de apostasía para seguir al Salvador y sobre todo estar con Él en la segunda venida. Pero lamentablemente los que deciden rechazarlo no van a ser parte de esto, ¿no? Y van a continuar en ese estado de apostasía. Leamos Doctrina y Convenios 8:10. ¿Qué significa sellar al incrédulo y al rebelde? Dice, y de cierto os digo que a los que salgan para llevar estas nuevas a los habitantes de la tierra, les
les es dado poder para sellar tanto en la tierra como en el cielo, al incrédulo y al rebelde. Sí, en verdad, sellarlos para el día en que la ira de Dios sea derramada sin medida sobre los malvados, para el día en que el Señor venga a recompensar a cada hombre según sus obras y medir a cada cual con la medida con que haya medido a su prójimo. Sí, bueno, en resumen, fíjense que habrán muchas personas, a pesar incluso de haber recibido señales, persistirán en su estado de apostasía, en su estado de rechazar al Salvador y a su iglesia. Y recordemos que el mismo Jesucristo cuando estuvo aquí les dijo a sus apóstoles, ¿no? Que en ese momento ya todo iba a madurar, se iba, bueno, parafraseando, se iba a diferenciar entre el trigo y la cizaña. Y o bien estábamos del lado del Señor o estábamos en contra de Él. No hay términos medios, ¿no? Eh, y a eso es lo que se refiere sellar al incrédulo, ¿no? Iban a ser considerados como la cizaña, y más los que decidieron aceptarlo y cambiar sus vidas hacia el Evangelio, pues iban a ser recogidos como el trigo, tal como Él lo señaló. Recuerden también que este poder fue otorgado a los apóstoles mismos, recordando eh, cuando Pedro testifica de Jesucristo y Jesucristo le responde, entre muchas cosas, diciéndole: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y recordemos que estas llaves también fueron traspasadas del mismo Pedro hacia José Smith y José Smith hacia los misioneros y todos aquellos siervos encargados de llevar este mensaje. Entonces, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días también tiene este poder de sellar al incrédulo, así como también tiene el poder para sellar por medio de las ordenanzas del templo a las personas que estarán con Jesucristo. En los siguientes versículos voy a también leer el 11, el 12 y el 13 y vamos a intentar responder la pregunta: ¿qué debemos hacer para la segunda venida? Dice: por lo tanto, la voz del Señor habla hasta los extremos de la tierra para que oigan todos los que quieran oír. Preparaos, preparaos para lo que ha de venir, porque el Señor está cerca, y la ira del Señor está encendida, y su espada se embriaga en el cielo, y caerá sobre los habitantes de la tierra. ¿Qué debemos hacer entonces para la segunda venida? Lo repite 2 veces: estar preparados, ¿no? Entonces, aquí hay una observación interesante. La palabra preparaos se repite muchas veces en Doctrina y Convenios. ¿Cuál sería la conclusión de que Doctrina y Convenios nos dice de qué manera podemos estar preparados para ese gran día, para la segunda venida del Salvador? Recuerdan, el año pasado, una de las frases que más se repite en el libro de Mormón es: si guardáis mis mandamientos, prosperaréis en la tierra. ¿Cierto? Esa es una de las frases que más se repite en el libro de Mormón. Aquí en Doctrina y Convenios es estar preparados para la segunda venida. Rápidamente les voy a contar una experiencia muy bonita que me gusta comentar siempre. Uno de mis primeros llamamientos fue maestro de valientes. Estábamos en el año 2010 y estaba por salir una película llamada 2012. Quizás algunos lo recuerden. Estaba de moda esto del calendario maya, que tenía una especie de final en el 2012 y que empezaba una nueva era. Algunos creían que era el fin del mundo, y esa inquietud llegó a bueno, en este caso a los niños de entre 8 y 11 años. Les preocupaba un poco de esto del fin del mundo, y yo trataba de explicarles, ¿no?, según lo que yo sabía en ese momento. Y sentí preguntarles al final y decirles: niños, aun si fuera mañana mismo la segunda venida, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Cómo debemos estar? Y ellos, sin titubear y sin pensarlo, inmediatamente al unísono me dijeron: preparados. Es hasta ahora una de las experiencias más bonitas que he tenido, porque
entendí por qué el Señor decía que debíamos ser como los niños, ¿no? ¿Cómo sería el mundo o incluso dentro de la iglesia los miembros si tuviéramos esa disposición como los niños, ¿no? Estar siempre preparados. Otra sería la historia, ¿verdad? Entonces mi pregunta es, ¿estamos realmente preparados? Entonces la invitación es que para todos nosotros nos preparemos para ese día y el libro de Doctrina y Convenios, que es de esta dispensación, nos ayudará en ello. En los versículos 13 y 14 vamos a leerlos y vamos a responder esta pregunta. ¿Qué representan la espada y el brazo del Señor? Bueno, el 13 ya lo leímos, voy a leer el 14. Dice, y será revelado el brazo del Señor y vendrá el día en que aquellos que no oyeren la voz del Señor, ni la voz de sus siervos, ni prestaren atención a las palabras de los profetas y apóstoles, serán desarraigados entre el pueblo. Bueno, el presidente Joseph Fielding Smith dice que la espada representa el estado de guerra en la que estamos. El Señor no descansa en ningún momento. Todos sabemos también que Satanás no descansa para hacernos caer en tentación, pero de la misma manera el Salvador también. Recordemos que estamos en una guerra espiritual constante y el Señor está a la cabeza. Eso simboliza la espada. El brazo del Señor, hay muchas escrituras que hablan del brazo del Señor y se refiere a la fuerza que Él tiene. Un gran amigo en el Evangelio siempre me decía, permanezcamos en el equipo ganador, permanezcamos con el Salvador. Es el equipo ganador, todos ya sabemos que ese equipo va a ganar. Nuestra tarea es permanecer en Él. Una gran enseñanza que me dio y es algo que me esfuerzo mucho y estoy seguro que muchos nos esforzamos para cumplirlo. Pero eso tiene que ser constante, ¿cierto? Versículos 15 y 16 vamos a leerlos también y dice, ¿cómo es el estado de apostasía en el mundo? ¿Por qué esta condición enoja al Señor? A ver, veamos. Porque se han desviado de mis ordenanzas y han violado mi convenio sempiterno. No buscan al Señor para establecer su justicia, antes todo hombre anda por su propio camino y en pos de la imagen de su propio Dios, cuya imagen es a semejanza del mundo y cuya substancia es la de un ídolo que se envejece y perecerá en Babilonia, sí, Babilonia la grande. Interesante esta parte, ¿no? Una de las cosas que caracteriza la apostasía es cuando los convenios, las ordenanzas, son tergiversadas, ¿no? Y también, como dice aquí, han violado mi convenio sempiterno. El convenio sempiterno se refiere al Evangelio en su plenitud, ¿no? Según la guía de las Escrituras. Entonces, y eso empieza ya así, más que enojar, incluso hay muchas escrituras donde el Salvador menciona que más que enojarlo, lo entristece mucho, ¿no? Desde la época del pueblo de Israel incluso, ¿no? Entonces, incluso él dice, habla de la idolatría, no buscamos la justicia, incluso tendemos a ir al bando contrario, que es Babilonia, ¿no? Muchas veces Babilonia representa lo mundano, lo feo, digámoslo así, de este mundo, ¿no? Y como hemos leído en muchas escrituras, no solamente enoja al Salvador, sino que lo entristece, ¿no? El Señor habla a través de sus siervos, incluidos los profetas, de los últimos días. Vamos a leer los versículos 17 y 18 y vamos a responder esta pregunta que dice, el llamamiento del profeta José Smith, ¿en qué forma estaba relacionado con la advertencia del Señor a las naciones de la tierra? Leamos esos dos versículos. Por tanto, yo el Señor, sabiendo
las calamidades que sobrevendrían a los habitantes de la tierra, llamé a mi siervo José Smith, hijo, y le hablé desde los cielos, y le di mandamientos. Y también a otros di mandamientos de proclamar estas cosas al mundo, y todo esto para que se cumpliese lo que escribieron los profetas. Bastante interesante, ¿no? Entonces, fíjense que el Señor decidió, después de una larga apostasía, desde aproximadamente el año 100 hasta el año 1820, donde decide manifestarse a José Smith en la primera visión, Dios el Padre y su Hijo Jesucristo, llama a José Smith como el profeta restaurador de todas las cosas. Y bueno, la tarea no ha sido solo de él. Recordemos que la restauración, como vimos en la lección anterior, está también todavía en proceso. Ya tenemos la plenitud del Evangelio, todo lo necesario para nuestra salvación, pero la restauración está en proceso y eso ha sido continuado después de la muerte de José Smith. Algo interesante es de que la gente, cuando, bueno, el populacho decide asesinarlo, estaban seguros de que la iglesia iba a debilitarse, incluso a desaparecer con el asesinar a José Smith, pero más por el contrario, eso continuó y hasta hoy en día ha crecido bastante. Entonces, hoy en día la iglesia tiene aproximadamente 15 millones de miembros. Bueno, a nivel mundial todavía es poco, pero no ha dejado de crecer y hoy en día es una iglesia mundial. De los versículos del 19 al 23 dice: ¿por qué Dios escoge a lo débil del mundo para hacer su obra? Leamos. Lo débil del mundo vendrá y abatirá a lo fuerte y poderoso, para que el hombre no aconseje a su prójimo ni ponga su confianza en el brazo de la carne, sino que todo hombre hable en el nombre de Dios, el Señor, el Salvador del mundo, para que también la fe aumente en la tierra, para que se establezca mi convenio sempiterno, para que la plenitud de mi evangelio sea proclamada por los débiles y sencillos hasta los cabos de la tierra y ante reyes y gobernantes. Este es uno de los motivos por el cual sentí contarles la historia al inicio de cómo el Salvador dio a conocer su propio prefacio para este libro, el de Doctrina y Convenios, ¿no? Fíjense que habían miembros dentro de los líderes que, si bien es cierto, conocían la debilidad de José Smith, pero sin embargo, fíjense cómo la revelación va más allá, ¿no? Este prefacio fue revelado a José Smith. Y al igual que él, muchos de los siervos que escoge el Señor los escoge con debilidades, ¿no? Claro que el mismo Salvador se encarga de fortalecerlos, tanto así que logra abatir a lo fuerte del mundo, ¿no? A los instruidos, a los que tienen poder en este mundo, obviamente, pero el Señor se encarga de, con lo débil del mundo, fortalecerlo de tal manera que logra confundir, logra declarar su evangelio aún ante esa adversidad, ¿no? Otro caso interesante es como los misioneros, ¿no? Muchas veces yo escuché, porque también fui misionero, un investigador una vez nos dijo, ¿no? ¿Por qué no mandan misioneros con más experiencia, ¿no? Quizás un padre de familia o un líder muy experimentado. Pero sin embargo también sabemos, sobre todo para los que hemos tenido la oportunidad de servir una misión, no éramos precisamente nosotros, sino el mensaje y el espíritu que llevábamos, que era lo que producía la conversión en las personas. Nosotros éramos los mensajeros. Y nuestro mérito era tratar de llevar el mensaje lo más puro posible y ser lo suficientemente dignos para tener la compañía del Espíritu y ese mensaje pueda llegar al corazón y a la mente de las personas. No radicaba nuestra experiencia, no radicaba nuestro conocimiento temporal, sino radicaba en el mensaje y en el espíritu que llevábamos. Y el mundo
inevitablemente nos consideraba débiles, pero el poder estaba en el mensaje y en el poder del Espíritu. ¿Qué es el brazo de la carne? Bueno, así como el brazo de Dios representa su fuerza, el brazo de la carne representa pues esa fuerza, pero que es una fuerza que no tiene comparación con la fuerza del Salvador, ¿no? El brazo de la carne significa confiar en la fuerza del mundo, temer al hombre más que a Dios. La restauración me ayuda a hacer frente a los desafíos de los últimos días. Entre los versículos 21 y 29, ¿de qué manera la restauración me ayuda a hacer frente a los desafíos en los últimos días? Bueno, en el 21 leemos que la restauración nos ayuda a aumentar la fe. Nos ayuda a establecer el convenio sempiterno, es decir, tenemos las ordenanzas de salvación, las que nos permitirá ser salvos. Más adelante leemos que tenemos la plenitud del Evangelio, ¿no? Proclamada por débiles y sencillos, ¿no? En el versículo 24 dice: He aquí, soy Dios y lo he declarado. Estos mandamientos son míos y se dieron a mis siervos en su debilidad, según su manera de hablar, para que alcanzasen conocimiento, para que cuando errasen fuese manifestado, y para cuando buscasen sabiduría fuesen instruidos, y para que cuando pecasen fueran disciplinados, para que se arrepientan, y para que cuando fuesen humildes fuesen fortalecidos y bendecidos desde lo alto, y recibieran conocimiento de cuando en cuando, y para que mi siervo José Smith, hijo, después de haber recibido los anales de los nefitas, tuviera el poder de traducir el libro de Mormón mediante la misericordia y el poder de Dios. Entonces, fíjense todos los beneficios que nos da la restauración, ¿no? Por ahí quizás surja la pregunta y digan, ¿y con la Biblia no podemos hacer eso? Sí, pero muchas veces, y yo estoy seguro que se han dado cuenta que siempre faltaba algo o había cierto límite. Ahora, con la plenitud del Evangelio, con la restauración de las Escrituras, tanto el libro de Mormón como Doctrina y Convenios, esto está en su plenitud. Podemos literalmente aumentar nuestra fe a tamaños considerables, ¿no? Hacer ordenanzas con el Salvador, poder corregir nuestros errores, ser partícipes de la expiación de Jesucristo, hallar sabiduría real, ¿no? Ejercer el arrepentimiento, que el mismísimo Dios nos diga cuándo estamos en error y de esta manera nosotros ejercer el verdadero arrepentimiento para que seamos humildes, fortalecidos, ¿no? Y no solamente Doctrina y Convenios, sino el libro de Mormón, que también ya lo conocemos. Y justamente vamos a hablar de él. Sale a la luz el libro de Mormón y se establece la iglesia verdadera. En el año pasado aprendimos que el libro de Mormón es la piedra clave de nuestra religión, ¿no? Es uno de los indicios de que la iglesia de Jesucristo está nuevamente en la tierra. Con él se restauran las escrituras, ¿no? ¿Y qué otros beneficios tenemos? Como ya leímos en el versículo 29, dice el libro de Mormón, cumple un papel importante en la restauración. Es una prueba más del poder y la misericordia de Dios. También recordando este pedazo de la introducción del libro de Mormón, José Smith nos dijo: declaré a los hermanos que el libro de Mormón era el más correcto de todos los libros sobre la tierra y la clave de nuestra religión, y que un hombre se acercaría más a Dios al seguir sus preceptos que los de cualquier otro libro. Bastante interesante, ¿no? Entonces ese es el beneficio de la restauración del Evangelio. En el versículo 30 se declara lo siguiente. Leamos lo primero, dice: y también para que aquellos a quienes se dieron estos mandamientos tuviesen el poder para establecer los cimientos de esta iglesia y de hacerla salir de la obscuridad y de las tinieblas. La iglesia, la única iglesia verdadera y viviente sobre la faz de toda la tierra, con la cual yo, el Señor, estoy bien complacido, hablando a la iglesia colectiva y no individualmente.
Fíjense cómo el Señor nos tiene en cuenta, ¿no? Testificamos de que la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días es la única iglesia verdadera. Estoy seguro que todos, por lo menos una vez, lo hemos testificado. Y aquí hay una palabra que debemos adicionar a nuestro testimonio. No solamente es verdadera, es viviente. Así como tenemos profetas y apóstoles vivientes. Entonces la iglesia también es verdadera y viviente. Y es la única sobre toda la faz de la tierra. Para finalizar esta parte, en los versículos 33 y 35, voy a leer desde el 31, dice, porque yo, el Señor, no puedo considerar el pecado con el más mínimo grado de tolerancia. No obstante, el que se arrepienta y cumpla los mandamientos del Señor será perdonado, y al que no se arrepienta le será quitada aún la luz que haya recibido, porque mi espíritu no luchará siempre con el hombre, dice el Señor de los ejércitos. Hace un momento acabamos de hablar de la misericordia del Salvador, ¿no? Cómo en su misericordia decidió restaurar todas las cosas para nosotros ser beneficiados y sobre todo alcanzar la salvación. Pero también habla de su justicia. Habla de que, si bien es cierto, podemos cometer errores y el Señor estará esperando con los brazos abiertos cuando ejerzamos el arrepentimiento de corazón. Pero si persistimos en nuestros pecados, si no tenemos la verdadera intención de arrepentirnos y cambiar realmente nuestras vidas, pues tiene un límite, ¿no? El Salvador nos dice, mi espíritu no contenderá siempre con el hombre, ¿no? Entonces, eso es lo que menciona y esta es la parte de la justicia que tiene el Salvador. Recordemos que Dios mismo es justicia y misericordia. Ambas fueron satisfechas y el Señor tiene un pleno acceso a ellas y decide ejercerlas en su sabiduría para beneficio de nosotros y bueno, también para decretar algunas cosas que no nos gustaría, ¿verdad? Entonces, la invitación que nos hace el Salvador es que ejerzamos siempre el arrepentimiento de corazón, para que nosotros podamos cambiar nuestras vidas, para que podamos progresar y sobre todo de esa manera alcanzar la salvación, ¿no? En el versículo 34, y de nuevo, de cierto os digo, oh habitantes de la tierra, yo el Señor estoy dispuesto a hacer saber todas estas cosas a toda carne, porque no hago acepción de personas y quiero que todo hombre sepa que el día viene con rapidez, la hora no es aún, mas está próxima, cuando la paz será quitada de la tierra y el diablo tendrá poder sobre su propio dominio, ¿no? Esto sabemos también que es una profecía eh, que va a suceder, y es más, que está sucediendo, ya que estamos en la antesala de la segunda venida, ¿no? Y recordemos que el Señor no hace acepción de personas. Este mensaje es para todos. Muchas veces dicen, ¿no? Jesucristo es el Dios occidental. En Asia, en África tienen otros dioses, entonces no tiene nada que hacer aquí, lo cual es absolutamente falso. Jesucristo es el Dios universal, el que está pendiente de nosotros, de todos a nivel mundial. No hace excepción de personas de ninguna clase. Este mensaje es para todos a nivel mundial. En el versículo 37, el Señor nos manda a hacer algo. Vamos a leer el 36 también, dice, y también el Señor tendrá poder sobre sus santos y reinará en medio de ellos y bajará en juicio sobre Idumea, o sea, el mundo. Escudriñad estos mandamientos porque son verdaderos y fidedignos, y las profecías y promesas que contienen se cumplirán todas. Recordemos que en Juan 5:39 el Señor nos manda
escudriñar las escrituras. Recordemos que escudriñar las escrituras no es una sugerencia, es un mandamiento también. Lo dijo en el Nuevo Testamento, lo dijo por la Biblia, y de igual manera Doctrina y Convenios lo menciona y lo recalca para la Biblia, el Libro de Mormón, Doctrina y Convenios y bueno, la Perla de Gran Precio, a los cuales consideramos los 4 libros canónicos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Finalmente, termino con mi testimonio de que estas cosas son verdaderas. Es muy bonito saber que tenemos la plenitud del Evangelio, la iglesia restaurada, la única verdadera y viviente sobre la faz de la tierra. Esto debe hacernos regocijar y esforzarnos siempre, arrepentirnos de las cosas que tenemos que arrepentirnos para que de esta manera podamos progresar y ser partícipes de la expiación de Jesucristo y alcanzar la salvación. Si así lo hacemos, estaremos con Dios el Padre y Jesucristo, nuevamente con ellos, gobernaremos con ellos y podremos llegar a ser como ellos y sobre todo vivir una felicidad eterna que solo el Evangelio puede dar. Y testifico de que éste se ha restaurado nuevamente sobre la faz de la tierra por medio del profeta Joseph Smith hasta hoy en día. Testificamos que el profeta Russell M. Nelson es el profeta actual viviente de la iglesia y por medio de él recibimos la guía del Salvador mismo. En el nombre de Jesucristo. Amén.